lo mejor posible. Entonces, ya creo que depende de esa capacidad que tú tengas de adaptarte al entorno, de querer gestionar ese cambio y que venga todo por añadidura. Evidentemente, si tú sigues en tus posiciones de hace 40, 50 años, pues va a ser difícil que en esa situación de confort esperes que el gobierno te vaya a dar, la sociedad te vaya a reconocer, el mundo se ponga a tus pies. O sea, es decir, es que yo creo que vivimos en un momento dado, que es un momento evidentemente difícil, no digo que no, pero donde hay otro tipo de inputs. Entonces, simplemente que hay que actuar con mucho más inteligencia y de una forma muchísimo más colaborativa. O sea, porque al final, y tú lo sabes, solos no vamos a ningún lado. Pero querer y poder, Manolo, porque muchos no pueden. Quiero decir, hay que querer poder y un poco, si no, buscar, pues eso, el poder de la asociación, un poco. Pero eso es el poder pero las alianzas van más allá de los gremios y de las asociaciones. Sí, sí, sí. Las alianzas están, digamos, en esa capacidad que tienes de juntarte con otro tipo de fenómenos y de intereses comunes, ¿no? Es decir, Exacto. antes estaba comentando Walter bueno, pues cómo se puede potenciar, qué porcentaje de creatividad hay en una obra, por ejemplo, artesana. Pues sí, pues es algo que al final lo tienes que hasta negociar, ¿no? Es decir, oye, pues viene un diseñador, como nos pasa a nosotros, un joven diseñador, y aporta una propuesta para que se la resuelva el artesano. Hay veces que el artesano dice, oye, que yo estoy dedicando más tiempo a esto para darle forma, contribuir a tal y cual. Claro, el artesano, cuando se convierte solo en un prototipista del diseñador, evidentemente pierde todas las funciones creativas y toda la capacidad de defensa intelectual de una propuesta. Cuando sí que interviene y de una forma colaborativa, pues lógicamente reclama esos derechos y los tiene. Pero es una forma de articular que las capacidades, estas capacidades de adaptación al cambio, tienen que estar de alguna forma reguladas por la conciencia de la gente, ¿no? Es como tú entras en Internet, en el juego Internet, pues entras en el juego Internet sabiendo que evidentemente pues hay gente muy malvada en Internet. Pero porque haya gente malvada, no vamos a entrar en determinados juegos, pues estás a merced, ¿no? Entonces tienes que tener pues esa capacidad de adaptación, esa capacidad, digamos, de ver que no todo el mundo muerde cuando pasa, porque es verdad, no todo el mundo muerde. Muerden poquitos, pero llaman mucho la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esas cosas son elementos a Sí, reflexionar. yo creo que tienes razón. El mercado es es un ogro, ¿no? Es un monstruo que come todo. Y, yo lo veo desde el punto de vista de que podemos replantear el sistema, no replantear, sino repensar o qué modelo de, 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 de propiedad o cómo se podría pensar, ¿no? Que estos saberes puedan conectarse con la siguiente generación, ¿no? Porque es uno de los grandes desafíos que a veces yo veo, ¿no? Tú mismo lo has dicho y creo que nuestra amiga Chele también lo dijo, ¿no? De que no, los jóvenes no quieren conectarse. Y no es que, sino que hasta que encuentran un vacío como que espiritual, ¿no? O material, o como propósito de vida, y se reconectan, ¿no? Nuevamente, ¿no? O sea, es algo un poco lo que me pasó a mí con lo que representa la cultura peruana. La verdad, yo no sé ni en el fondo qué es lo que soy, ¿no? O sea, trato de construir una identidad que yo entiendo, que de repente un artesano de ahí de los Andes me mira y se ríe, ¿no? Dice, ¿qué es esto? ¿Quién es él? ¿No? Él no me representa, ¿no? Entonces puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, el fenómeno cultural porque de alguna manera hay un oportunismo de mi parte porque he sentido que existe ese potencial para poder transmitir la cultura peruana, ¿no? Como yo la entiendo, que de pronto no es la única, hay muchas maneras de expresar.
pero cómo esa globalización, o sea, la cultura peruana en sí mismo, tal como se entiende, ¿no? El mundo andino ha sido lo más cosmopolita. Se dice que fue el primer Estados Unidos de América, ¿no? O sea, una de las primeras comunidades que aglutinaba, o sea, para juntar una población tan grande, han tenido que articular diferentes culturas, o sea, se habla de los incas, pero el imperio es mucho, creo que tú me lo comentaste una vez, me dijiste, ¿no? Es más grande, o sea, no es una sola raza ni una sola cultura, son diferentes cosas. Tú mismo te puedes ir a la selva peruana, creo que tú o conoces la selva peruana, o has escuchado, es otra cultura, es otra cosa. Te vas al norte del Perú, es otra cosa. Te vas al sur del Perú, es otra cosa. Entonces, no se puede hablar de algo uniforme o homogéneo. Entonces, yo creo que en ese papel, el mundo maker juega un papel importante porque se constituye en una herramienta de formación cultural o de construcción. ¿Cómo le llaman? A veces tú me lo comentabas, work process. Cuando te digo, ¿qué estás haciendo? Work process, me decías. En proceso. O sea, ¿te acuerdas que ese concepto me pareció interesante? Work in progress, sí. y para mí, el concepto de la propiedad intelectual es una excusa en sí para ver una de las aristas, ¿no? Del fenómeno social en el que nosotros estamos inmersos, ¿no? Es bien curioso porque en España, que he ido varias veces, he tenido la oportunidad de estar allá, y veo España siendo un país tan desarrollado, ¿no? Todavía tienen conflictos culturales, ¿no? Conflictos culturales en el sentido de que hay unas identidades muy fuertes, ¿no? Que, no sé, que los catalanes creo que quieren separarse. Desde mi visión yo nunca lo podía concebir, ¿no? O sea, pero he tenido que estar allá y estar en Barcelona y en Barcelona hay unas gorritas, unos sombreritos estos que dice es Barcelona libre, no sé, bueno, como yo no sé el idioma de Cataluña, acá decía algo, y decía algo medio raro, ¿no? Entonces yo me lo puse y andaba por aquí, todos me miraban. Me dice, oye, pero no sabes lo que te has puesto, no sabes lo que dice ahí. Me dice Barcelona libre, y yo estaba andando por Madrid con eso. Entonces, esas cosas te hacen a ti entender el mundo cultural de una manera diferente, ¿no? O sea, que es un conflicto permanente, ¿no? Claro. No sé, y de alguna manera me gustan los artículos que tú planteas y siempre te lo repito, y siempre lo digo, ¿no? Te parafraseo cuando dices, y el diseño tiene mucho que aportar, mucho que decir, ¿no? Respecto a eso. Yo creo que hay un papel muy importante que nosotros como diseñadores tenemos, porque en cierta medida yo creo que el diseñador industrial es como el hijo natural del artesano, ¿no? Nace de esas vertientes ideológicas, ¿no? Se nutre. O sea, la Bauhaus en ese sentido tú lo acabas de decir hace un rato. Y creo que nuestra amiga Chele, Esteve también lo dijo, ¿no? O sea, este legado artesanal que está más institucionalizado, diría yo, en el mundo más nórdico, ¿no? O sea, sus instituciones están más respaldando el mundo de la artesanía, ¿no? O este legado, ¿no? Yo me acuerdo haber visto algunos videos en los que habían cursos en estas universidades escandinavas donde te enseñaban a hacer, o sea, un curso, una materia, donde te enseñan a hacer un barco vikingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Te puedes pasar pues 2 años aprendiendo cómo hacer un barco vikingo, pero ¿para qué, Michi? ¿Para qué sirve un barco vikingo ahora, no? No, yo tengo una alumna que en los Países Bajos ha ido a hacer algo parecido como eso, para eso. Claro, un barco
como hace 2000 o 3000 años, ¿no? Entonces, sí. Pero yo creo que hay dos elementos ahí, dos elementos fuerza importantes a destacar. Una, yo creo que sí que es importante que las organizaciones, de alguna forma, ayuden a preservar los oficios, ¿vale? Porque es un valor, evidentemente, que hay que tratar de mantener. Pero también lo que hay que hacer es que ese valor tenga sentido en la sociedad moderna en la que vivimos. Porque si no tiene ningún valor, ¿para qué? Para ponerlo ahí como si fuera un altarcico. Es decir, ¿a quién le va a rezar a ese altar? Y luego, por otro lado, también las organizaciones, las entidades, asociaciones, centros de artesanía, lo que tienen es que hacer que las empresas se proyecten al futuro. Y proyectarse al futuro es abrir el coco, o sea, abrir la mente. Y uno de los programas, por ejemplo, que vi también en Guatemala, que también lo veo aquí, ¿eh? O sea, no es una cosa que se evidencie porque estamos hablando de un territorio más apartado o... Es que hay muchas carencias de formación y ese factor es importante. No quiero decir que haya que elevar a un doctorado o a un grado universitario a la gente, no, no. Lo que sí que hay que tratar es de capacitarle en habilidades no tecnológicas. Es decir, el saber mirar en los sitios, el saber discernir cuándo una cosa es buena y en qué momento hay que hacerla, con quién hay que colaborar, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas que de alguna forma darles herramientas a la gente, que también hay herramientas no tecnológicas, para que se puedan saber mover, saber comercializar, saber entrar en el mercado, saber hablar al cliente, saber con qué cliente me lo puedo encontrar, saber cuál es un canal de distribución, saber dónde puede llegar mi producto desde una forma local a una forma global, ¿no? Es decir, y esas cosas hay que tenerlas claras porque al final tú le puedes dar mucha tecnología a la gente. Y luego también hay otro aspecto importante que se me había olvidado y es que también haya lo que le sucedía a los artesanos en tiempos antiguos, la capacidad de experimentar. O sea, es decir, de no estar limitado con tengo el barro, ¿no? Y es de este tipo. Y no hay otra mirada a ver que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es decir, está la creatividad, evidentemente, que se materializa y está la creatividad que tiene unos puntos de partida. Las experiencias y el investigar es importantísimo. Entonces, ahí hay carencias que se tienen que ver, se tienen que ir resolviendo. Se tienen que ir resolviendo. No, yo creo que el papel yo me imagino un documento en el que se sienten las bases, ¿no? Para que de alguna manera las autoridades puedan institucionalizar eh, este mercado o este potencial para que... A mí lo que me gustaría, Walter, y perdona que te corte, ¿Mm? es que nos contaras un poco, también como está Chele, es decir, hay un libro, sé que cada uno puede hablar de lo que quiera, o sea, eso está claro, es decir, que no hay unas limitaciones así, pero sí que, y sabes tú que yo ya te lo planteé hace tiempo, cuando empezamos a hablar de este libro, de que hay muchos temas de los que se pueden hablar. Entonces, a mí me gustaría centrar el foco en algo que a lo mejor otros no considerasen, o si se consideraran, el que pudiéramos tener un punto de partida claro, porque hay muchos temas alrededor de la propiedad intelectual, del registro de la patente, de la innovación que hay que registrar, del diseño en abierto, ¿sabes? Es decir, la posibilidad de reproducir o no un diseño desde el punto de vista comercial o no del Creative Commons. Es decir, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante poner que pudiéramos centrar el foco ¿vale? Y en el tiempo además que tenemos, por ver si hay algún hueco de los que tú creas o consideres como coordinador un poco del libro en el que pudiéramos intervenir. Sí,
Sí, justo ahora estoy, no sé si te llegué a... Voy a mostrarte los trabajos de los otros. No, Chele, tenemos que ver un poco eso, porque... Perfecto, sí. Creo que siempre me... en la mirada europea de ustedes, siempre lo he sentido como con bastante carga tecnológica y conceptual también, ¿no? O sea, el- lo que, o sea, me da la impresión como que tienen más herramientas conceptuales y más herramientas tecnológicas. Eh, eh, y eso aquí en Latinoamérica de pronto no tanto aplica, ¿no? Porque en nuestro nivel, por ejemplo, los artesanos europeos tienen de alguna manera más a su disposición, ¿no? Más infraestructura, más recursos. Es la impresión que tengo, ¿no? En cambio, los artesanos acá en América Latina, digo en América Latina puedo decir, porque conozco un poco, y de lo que he podido leer de los otros, es más precaria, ¿no? En el acceso a tecnología. Y no solamente al acceso de tecnología, es a las herramientas conceptuales y a la cultura, ¿no? A la cultura en sí misma de la valoración. Me da la impresión que usted, es más, yo creo que la onda de revaloración de lo hecho a mano, de las artesanías, vienen de Europa. Yo, estando en Europa, me he sentido de alguna manera más valorado por las cosas que hago que en mi mismo país, ¿no? Claro. Porque veo en el trabajo de tus alumnos, por ejemplo, una búsqueda, ¿no? de esa revaloración, pero es producto de una tendencia, no sé si llamarle una onda hipster, pero así masificada, ¿no? Como que lo ven bien allá, lo ven bien, ¿no? Lo ven bien. Ven bien el hecho a mano. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en Albacete, ¿te acuerdas? Tú me dijiste, oye, estás en Albacete, ahí hacen los cuchillos. Entonces ahí los cuchillos, dice, ¿no? Entonces entré a internet y encontré que en Albacete pues tienen una historia larga, ¿no? Sobre hacer cuchillos. Hacen espadas, un montón de Las cosas. navajas. Navajas, y efectivamente fui a buscar cuchillos y navajas y el maestro, sí, yo mismo lo he hecho, mira que está con el mango de cuerno, ¿cómo le dicen ustedes? De las astas del toro, ¿no? Y me mostraba y el, el artesano me decía, yo no soy el que lo hago, pero me decía, pero esto es así, que esto lo hace con los cuernos de las vacas de no sé dónde, pero que con una pasión que no encontraba cuando me iba pues al Corte Inglés a comprar pues esas navajas suizas, ¿no? Claro. Entonces tú ahí te das cuenta que existe esa dualidad, ¿no? No, y en el Perú no, o sea, en Perú es al revés. En el Perú, cuando te vas a unas tiendas tiendas por departamentos, te muestran, pues, mira, esta es una cuchilla suiza, mira que tienen lo último, hasta UCB tiene, ¿no? Y te muestra un mismo peruano, ¿no? Una pasión por poseer, por tener, ¿no? Esta cuchilla suiza, ¿no? Que mira, que te lo mete por los ojos, ¿no? Pero, y sales de pronto a comprarte una navaja hecha acá en Perú y el artesano no tiene esa pasión, ¿no? No sé si compartes esta mirada que yo tengo, ¿no? Tú has estado en Perú y existe una artesanía de alta gama, de pronto a la que tú has tenido acceso, ¿no? En Miraflores, en los hoteles,
Pero ese es otro mundo, ¿no? Son artistas que se han metido al mundo de la artesanía, que está bien, pero no sé si es la misma visión que tienes, mi lectura está bien o no sé, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que tú has comentado un tema cuando tú dices, es que yo veo en la artesanía de mi país y tal, o sea, tiendes a una tendencia comparativa. Eso es bueno porque te ayuda a mirar un poquito también con la visión desde fuera que es lo que te sucede dentro. Yo creo que lo que sucede pues, en muchas artesanías de muchos países, incluso puede pasar en determinadas zonas también de España, es que no es que a lo mejor se hayan revalorizado o haya que revalorizarlas por el simple hecho de ser artesanías y ser artesanías locales, ¿vale? Vuelvo un poquito a un discurso del que hablaba antes. Yo creo que la revalorización la tiene que dar la propia artesanía. Y esa revalorización no puede ser trabajando en modelos de hace 40 o 50 años. O sea, es decir, tienen que dar un salto cualitativo y renovarse de una forma mucho más exigente con los momentos en los que estamos viviendo. O sea, no es una cuestión de que les tengan que hacer, sino que son ellos los que tienen que hacer más. Yo ese debate lo he tenido incluso bastante caliente con alguna organización aquí. Y yo creo que la historia me está dando más la razón a mí. No, pero no por, o sea, no simplemente por el hecho de la propia reflexión. Es decir, yo lo que pretendo es quiero lo mejor para esos contextos. ¿No? O sea, no es simplemente que quiera ser transgresor y moderno porque sí, sino porque también está sucediendo al mundo de la industria y al mundo de la empresa en general. Y a los propios profesionales. Es decir, tienen que tener una visión, digamos, yo creo que muchísimo más amplia de la que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las artesanías quizás, a diferencia de lo que tú ves de Europa, de España? Bueno, yo tampoco veo tantas diferencias. Lo que pasa es que cuando tú encuentras un canal apasionado, pues evidentemente, o sea, un canal de compras-ventas, como decías sobre este hombre que te estaba vendiendo o enseñando las navajas, pues claro, si solamente nos dedicamos a vender o especular con la simple venta de lo definitivo, del producto definitivo, pues al final le tienes que acabar o bien en una política de precios que no va a ningún lado, o bien tienes que acabar dependiendo de ser una grandísima marca, que a eso llegan muy pocos, como la Suiza, que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la valorización se la tiene que dar el propio artesano al trabajo que hace, pero no con el trabajo que lleva haciendo desde hace 60 años, sino con el que lleva y hace que esté evolucionando y progresando con los ritmos. Entonces, yo creo que ahí es donde se puede producir un cambio. O sea, yo lo veo con algún artesano que se ha querido, o sea, que ha querido producir una reflexión en su historia, en su vida, y ha dejado que el entorno le ayude a transformarse, porque no solamente uno transforma, sino tienes que tener los apoyos o dejarte influir o asesorar por los apoyos que tienes en tu contexto, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se puede producir el cambio. Pero en el fondo tampoco hay tantas diferencias entre culturas y entre países. Es verdad que será más fácil en una cultura que está constantemente proyectando la necesidad de la transformación y de salir de los confortes en los que estamos. Y quizás a lo mejor en algún aspecto en Europa pues posiblemente estemos mejor en ese sentido, ¿no? Porque constantemente te están proyectando cambia, transfórmate, innova, etcétera, etcétera. Es quizás más fácil subirse a ese carro. Es que tú también lo dijiste una vez, tú lo dijiste, es como un mantra que tienen que repetir, ¿te acuerdas? Sí, es El mantra de la innovación, o sea, hasta qué es verdad, es verdad. Es decir, innovar o morir, ¿no? Es decir, o tienes esa capacidad, como decía nuestro antiguo rector Justo Nieto, es decir, innovas o abdicas, ¿no? Es decir, en el proceso. Es que forma parte del propio ser existencial de la empresa, ¿no? El contexto de empresa. O
sea, vamos a salir ya de lo que es un creativo o un artista, un artesano, no, es decir, todos tenemos una empresa a la que hacer frente, ¿no? Pues lógicamente si tú quieres de alguna forma preocuparte por lo que haces, pues tendrás que ir aportando, creando valor de marca y creando marca, tendrás que preocuparte por estar un poquito al día sobre las cosas que se hacen, tendrás que darte cuenta que solo no puedes lograr las cosas que se tienen que lograr ahora. Lógicamente tendrás que decidir porque la digitalización forme parte de la existencia de tu negocio, porque si no, señores, cerremos el negocio y dediquémonos a otra cosa. O sea, así de claro, ¿eh? Así de claro. Entonces, ¿es importante defender el valor, sí, de la artesanía? Sí, pero en un proceso de evolución, no de involución. Yo De creo todas que es maneras, visto así, asusta muchísimo. Perdón, Walter. No, digo que tiene razón en lo que él dice, es como un proceso dinámico, pero sí, dale, échale. Yo lo que decía es que, visto lo que está contando Manolo, asusta muchísimo, depende en el punto que te encuentres, pero bueno, es un camino que todo el mundo tiene que recorrer de una manera más natural o menos natural o más impuesta, precisamente para ir hacia esa evolución dentro de este tipo de productos y este tipo de artesanos. Entonces, muchas veces, pues eso, hablamos de esos escenarios que se han ido creando precisamente para que se den esas circunstancias que comentaba Manolo. Y cada uno está en un punto. Pero bueno, que sí que se puede llegar a... Ah, creía que hablaba alguien. Sí, quiero compartirles acá algunos documentos que ya nos han venido llegando. Hay varios, les voy a pasar el drive ahorita, donde hablan, ¿no? Navegando entre... Este es de Emilio Vélez, de El Salvador, que habla sobre... Este es el título de su capítulo, ¿no? Bueno, dice, navegando los conflictos entre la propiedad intelectual y la artesanía, ¿no? Habla sobre todo el debate en su país, ¿no? Sobre cómo encuentra esta suerte de es un encuentro, es un conflicto, ¿no? Que él mira y observa, ¿no? Claro. Y comparte, ¿no? Estas experiencias muy locales. Yo creo que ese es lo rico del aporte de él, ¿no? O sea, que cuenta su mirada, cómo lo ve de su país. Porque creo que no hay nadie mejor que un local que te cuente, ¿no? ¿Qué ve, ¿no? De su realidad, ¿no? ¿Me has dicho que es de El Salvador? Sí, de El Salvador, ¿no? Entonces, este es te voy a enviar ahorita el drive. Tengo acá otro de Nelly Puertas, que, aunque ella también nos habla, está en castellano mejor porque el otro está en inglés. Es que ya lo estamos traduciendo al inglés, ¿no? Y Nelly Puertas, ¿sabes? Es una empresaria que trabaja con bastantes artesanos y ha incorporado la fabricación digital, ¿no? Y tiene todo un discurso, una narrativa muy proactiva y muy comercial, ¿no? De que la artesanía tiene que ser autosostenible, ¿no? Entonces, sí, nos cuenta los productos que venden los artesanos con que trabajan y habla de esto, ¿no? Y nos habla, ¿no? Sobre su... Bueno, no es tan largo como el otro. Es esto, ¿no? Y también lo que quería mostrarte era esto, así para ser breve, ¿no? ¿Te acuerdas? En el libro pasado, no sé si te acordarás, hicimos este diagrama de doble eje, no sé, quería que lo mires ahora porque se me estaba ocurriendo
plantear con el mismo concepto un diagrama de doble eje también, como esa vez, como me lo sugeriste tú, pero que en uno de los ejes esté propiedad intelectual y el open source, ¿no? Y en el otro que esté la fabricación digital y la fabricación tradicional. Bueno, este documento también se lo puedo pasar y de tal manera que podamos ubicar, ¿no? ¿Cómo es que se puede entender, ¿no? Este fenómeno? Bueno, aquí le puse patente. Creo que el patente, ¿verdad?, no es un concepto tan abarcador, ¿no? Yo creo que propiedad intelectual es un concepto más amplio porque incluye lo que hace un rato hablamos, la propiedad, o sea, la propiedad intelectual es el sistema, y el sistema pues incluye patente, derecho de autor, denominación de origen, lo que también lo hablamos, ¿no? Es más amplio, ¿no? Quizás a lo mejor más que patente yo lo cambiaría por la palabra registro. Registro, entonces acá le podríamos... Tú registras una patente, tú registras un modelo, tú haces un registro de diseño, ¿vale? O sea, tú dejas ante la administración competente, tú dices, registro mi... ¿De acuerdo? Claro. Da igual que sea patente, sea modelo de utilidad, que sea tal. Entonces es la opción de registro. Ya, registro, sí. Una opción que tensa, o sea, o bien registro o bien comparto. ¿Vale? O sea, serían como las opciones, porque el open source es compartir. Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que sí tienes razón, porque el registro te obliga a... Es el principio, pues, ¿no? De la propiedad de la patente, ¿no? Es el espíritu, ¿no? Es el reconocimiento. Sí, porque luego, es que pueden entrar luego muchísimos factores ahí, como puede ser los derechos de explotación. ¿Vale? ¿Quién tiene la capacidad de explotar industrialmente o comercialmente algo? La propiedad intelectual, evidentemente, la propiedad intelectual hay que diferenciarla porque ya el propio marco jurídico la diferencia, que la propiedad intelectual está dentro de lo que son los derechos de autor y lo que es el registro industrial de lo que es las posibilidades de explotar industrial o comercialmente algo. Están relacionados, pero es diferente. O sea, es decir, tú, por ejemplo, si lo planteáramos a un nivel de artesanía, ¿quién tiene la propiedad intelectual? Pues los que crean. Si en ese proceso creativo interviene un diseñador o un artesano, es el diseñador y el artesano. Pero luego, ¿quién tiene los derechos de explotación? Evidentemente, seguramente la explotación industrial o explotación productiva la tiene el artesano, porque al final se está haciendo en su espacio, en su taller. Y la explotación comercial es un acto en el cual tendrán que mantener una relación de negocio, una relación contractual, ¿para qué? Pues para establecer un nivel, un entorno de porcentajes o de royalties en función de los beneficios que se obtienen de las ventas. Entonces, eso, digamos, creo que ese marco creo que es importante. Entonces, por eso pienso que la función registro es más amplia y dentro de todas ellas tiene que aparecer en todo ese proceso siempre tiene que aparecer la propiedad intelectual. Siempre hay una propiedad intelectual. Sí, sí, es que cuando se habla acá en el Perú, por ejemplo, hay voces, o en Chile también, que como que están un poco en contra del sistema de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, es más, muchos de los que estaban cuando se empezaron las primeras conversaciones para hacer este libro, muchos dicen, oye Walter, pero yo no sé qué voy a hablar de propiedad intelectual si estoy en contra de eso, me dice. Entonces le digo, oye, pero casualmente es eso lo que queremos, que nos compartas tu opinión del por qué estás en contra, ¿no? Esto no es, ¿cómo dice Manolo? Dice, esto no está escrito en piedra, ¿no? O sea,
el sistema de patentes de la OMPI es un sistema, o sea, no tiene por qué ser las leyes escritas en piedra y es inamovible. O sea, yo creo que el espacio de reflexión permite cuestionar eso, ¿no? Y de acuerdo a la realidad, puede ser que no estés de acuerdo y está bien. O sea, yo creo que eso va a ser lo rico de esta publicación. O sea, me dice, sí, porque yo estoy de acuerdo, porque... Por lo que veo, cada uno lo está haciendo de su país, ¿no? En la mayoría de los casos, por las experiencias Sí. actuales. Entonces, si queréis que compartamos eso desde No. A mí me gustaría que de lo que ustedes libremente puedan elegir. En su país, lo de Costa Rica, no, lo de Emilio Vélez, él de El Salvador, lo hace porque él tiene experiencia en eso, ¿no? En el caso de Jean-Luc, no sé si lo has leído, él habla de Canadá también, ¿no? Habla de su experiencia, cómo ve con las interrelaciones que ha tenido de proyectos cruzados, porque él no solamente... Walter, algo ha pasado con la clavija, ¿eh? No es la que has perdido, no es la que tienes por ahí conectada. ¿Se escucha bien? ¿Qué hace cuando estás soltando No. una, perdona la expresión, una pedorreta?